Buenas noches, ya es la hora de opinar. Hoy con Denise Dresser, Juan Pardinas y Gibran Ramírez vamos a discutir la regulación de las drogas. Luego, con Julio Ríos, hablaremos de su estudio sobre el nepotismo en el Poder Judicial. Y para terminar, con Joel Ortega Juárez vamos a platicar sobre el libro Adiós al 68. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches, los saludo a nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio. Hoy vamos a comenzar discutiendo la propuesta del próximo gobierno de regular algunas drogas como parte de la estrategia para disminuir la violencia en el país. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no actuará ni con ocurrencias ni precipitadamente en materia de seguridad y en el combate al narcotráfico, como ocurrió en el pasado. Además de que afirmó que no habrá temas vedados en su proyecto de seguridad, por lo que no descartó la legalización de la marihuana. El lunes, el expresidente Ernesto Zedillo admitió que se equivocó al implementar políticas de combate contra las drogas durante su sexenio. Para abundar en este asunto, se encuentra con nosotros como todos los miércoles Denise Dresser. ¿Cómo estás, Denise? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Juan Pardinas. Hola, Juan. Colegas de mesa, muy buenas noches. Y Gibran Ramírez. ¿Cómo estás, Gibran? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Denise, pues otra vez el tema está en la mesa a raíz... Pues primero de lo que había propuesto Olga Sánchez Cordero, más que Andrés Manuel López Obrador, y ahora con esta presentación del documento sobre política de drogas que presenta un grupo integrado por al menos 12 expresidentes, otros 10 importantes personajes del mundo, en donde hablan y ponen énfasis en el error de seguir con la prohibición. ¿Es este el momento para ya tomar cartas en el asunto o qué debe pasar para que en México se tomen decisiones a final de cuentas? Pues ojalá Morena use la mayoría que tiene, el respaldo que tiene y el mandato popular que fue acabar con la violencia y cambiar el paradigma de seguridad nacional, y eso transita necesariamente no solo por la despenalización de la marihuana, sino lo que Ernesto Zedillo y un grupo de expertos presentaron ayer, un informe en el cual ya hablan con una brutal claridad sobre la futilidad de seguir librando esta guerra contra las drogas, con costos cada vez más evidentes, más obvios, y el movimiento que se está gestando pone sobre la mesa el tema con el hashtag Toca Regular. Ya ni siquiera estamos hablando de despenalización, sino de regulación, no solo de la marihuana, sino de los opioides, de la cocaína incluso. La propuesta que Zedillo apoya y a la que le ayudaron expertos como Catalina Pérez Correa y Alejandro Madrazo a crear, lo que argumenta esencialmente es México está perdiendo el momentum de la coyuntura en otros países donde ya se están comercializando incluso las drogas. Coca-Cola habla de crear una bebida con cannabis. Sí. Aquí seguimos debatiendo si vamos a despenalizar para consumo lúdico o medicinal a pasos muy pequeños, y ojalá se retomara la propuesta original de Olga Sánchez Cordero de hace unos meses y se presentara una iniciativa visionaria, congruente con lo que Morena ofreció en campaña. Tienen una mayoría, úsenla para empujar este tema que tendría ramificaciones muy significativas en términos de arrebatarle al narco un gran negocio, sí, en términos de incorporar al mercado, a mercados productivos, a campesinos que actualmente son perseguidos por el Estado. Podría tener incidencia en la violencia y tratar esto como un tema de salud y un tema ya incluso comercial. Hace meses Juan y yo hablábamos de este tema y entre los dos acuñamos la frase de el logo de la Cuarta Transformación o de México en general no debería ser sin maíz no hay país, sino sin mota no hay país. Sin mota no hay país, Juan, de plano así. No, es una manera de burlarse del actual estado de cosas. Yo creo que cada época tiene su estupidez, que se venera como si fuera un hecho racional. Si volteamos a ver décadas atrás, cuando las mujeres no tenían derecho al voto,
seguro habría algún imbécil que explicaría por qué las mujeres no deberían, y daba sus argumentos y presentaba su evidencia, por qué las mujeres no deberían votar. Hace 2 siglos, cuando existía la esclavitud, había otro tipo de imbéciles que justificaban que los seres humanos pudieran ser convertidos en propiedad privada. Hoy la imbecilidad que nos tocó vivir es la prohibición de las drogas. Y efectivamente hay personajes, me daría mucha curiosidad ver, por ejemplo, qué dice el expresidente Felipe Calderón de las declaraciones de Ernesto Zedillo, que defienden el régimen de prohibición. Que por cierto, Zedillo hace 3 días salió a decir, me equivoqué. Me equivoqué durante la presentación de este reporte de la Comisión Global de Política Yo avalé de Drogas. una política prohibicionista y ahora en retrospectiva me doy cuenta que fue un gran error. Y que cómo ha crecido en su expresidencia Zedillo, ¿no? Con mucha prudencia, con mucha mesura, con mucha inteligencia en los temas que ha tocado, y creo que ese reconocimiento del error lo engrandece como figura política. ¿O qué dirán los otros expresidentes de México que han tomado la misma ruta de defender esta estupidez, esta barbaridad? Entonces estamos en una coyuntura de enfrentar la realidad, enfrentar la evidencia y cambiar la estrategia. Evidentemente no va a ser una varita mágica. Hay quien dice no va a resolver el problema del crimen en México. Pues por supuesto no hay balas de plata para un problema tan complejo, pero difícilmente nos vamos a aproximar a cambiar el estado actual de cosas si no se toca el régimen de prohibición. ¿Qué se tiene que hacer, Gibran? ¿Ves tu voluntad? ¿Ves tú que exista la urgencia para un tema que además fue de los primeros que puso Olga Sánchez Cordero como condicionante de una política encaminada a pacificar al país? Bueno, la urgencia me parece que es indudable. El problema toral de la historia contemporánea de México muy probablemente es el problema de la guerra. Y es pertinente recordarlo a 4 años del crimen de Iguala contra los normalistas de Ayotzinapa. Y quiero sumarme aquí a la demanda por justicia y verdad en este aniversario. Y en estas semanas de tráileres llenos de cadáveres en Guadalajara. No olvidemos el saldo de más de 40,000 desaparecidos, más de 220,000 muertos en esta guerra. Y esta guerra se debe definitivamente a la estupidez de época que decía Juan, al régimen de prohibición, particularmente desde el 61, y a una estupidez particular aquí, que fue la de la guerra frontal contra el crimen organizado, con énfasis en el narcotráfico, de Felipe Calderón. Creo que el fracaso del prohibicionismo está acreditado en todo el mundo, pero particularmente aquí. Hemos visto que las víctimas son los más jóvenes, los más pobres, cada vez hay más noticias. A mí no se me quita de la mente aquella de Santa Cruz, Yucucani, en Guerrero, donde lo único que podían sembrar era dormidera, porque de lo contrario no tendrían ni para comer. Entonces creo que la urgencia está acreditada, pero no sé si el contexto internacional está para eso. Yo esperaría que sí. Está el informe que presentaron Zedillo y otras figuras políticas internacionales, varios expresidentes, ¿no? Está Gaviria, está Cardoso, está Papandreou. Como que los expresidentes se vuelven muy progresistas, ¿no? Esos expresidentes. Esos expresidentes, ¿no? Ojalá. Mira, yo platiqué con Gaviria. Hicimos una entrevista que vamos a transmitir en los próximos días aquí en For TV, y hablaba de lo delirante que resulta esta presión internacional, que no es presión internacional, es presión estadounidense, del gobierno federal de Estados Unidos, que mantiene la prohibición cuando en los estados de la Unión Americana pues ya se está liberando y regulando, y se hace un tema común de todos los días. Es grave, absurdo, creo, ¿no? Primitivo, porque esto se ha vuelto una ofensiva internacional, ¿no? Está el llamado a la acción sobre el problema de las drogas que acaba de hacerse en la ONU, que signaron 130 países, que empuja Trump y que firmó también el gobierno mexicano, cuando tenemos un sexenio con más muertos, más desaparecidos, con más delitos que el de Felipe Calderón. Ese es un agravio de Peña Nieto. Ayer el expresidente Zedillo criticó ese posicionamiento del gobierno mexicano en las Naciones Unidas y cuestionado ante, cómo reaccionaría Estados Unidos, pues tenemos la oportunidad ahora, con el nivel de apoyo que tuvo López Obrador en esta elección,
de hacer un replanteamiento con respaldo popular. O sea, hay la oportunidad de determinar nuestro propio destino en términos de seguridad nacional al margen de lo que exige el gobierno estadounidense, un gobierno profundamente hipócrita, porque ayer se mencionaba en la presentación del informe que ya son 25 estados que de una u otra manera en Estados Unidos están violando pues la ley federal, una ley federal prohibicionista, y sin embargo el gobierno estadounidense, el gobierno federal no hace nada. Nosotros peleamos una guerra que Estados Unidos no está peleando en su propio territorio. Entonces, si Estados Unidos se pusiera duro contra nosotros, pues ¿cómo explica la paradoja de que no se pone duro contra sus propios 25 estados en los que ya se está comercializando, vendiendo, regulando? En Estados Unidos es una guerra ficticia, ni siquiera eso. Exactamente. No, porque lo que defienden es el trasiego internacional de armas a las oligarquías financieras que se benefician de alguna manera y a veces también a las oligarquías políticas. Ahora, hoy que es el aniversario de los 4 años de Ayotzinapa, recordemos que ese caso también involucra el tema de las drogas, porque fue lo que reveló el grupo interdisciplinario de expertos independientes? Que la existencia de ese quinto autobús que nunca se aclaró, qué sucedió con él. El GIEI argumenta que el grado de violencia que se dio por parte de la Policía Federal, Estatal, Municipal y el hands-off, o sea, la manera en la cual el ejército no intervino para impedir lo que estaba ocurriendo, todo eso se explica por el trasiego de droga, el trasiego de la amapola, el cultivo de la amapola en lo que es conocido como el Triángulo de la Amapola. Y que un crimen que hasta la fecha no ha sido resuelto cabalmente, y qué bueno que se exija el regreso del GIEI y que esa sea la promesa del gobierno y una comisión de la verdad que conduzca a un esclarecimiento final de una mentira histórica que el gobierno de Enrique Peña Nieto sigue diseminando, diciéndonos que fue el crimen organizado y que los incineraron en Cocula y demás, cuando el tema medular es un tema de drogas y de cómo esas drogas son transportadas vía autobuses al mercado estadounidense y cómo esto, por lo visto, ha entrañado la colusión de elementos del Estado, las policías y hasta algún grado, no sabemos exactamente, de complicidad o omisión por parte del ejército mexicano. Denise, vamos a hacer una pausa y regresamos para concluir con este que es el tema de la semana finalmente, la regulación de las drogas. Quédese aquí en Foro TV, continúa la hora de opinar. Continuamos en Foro TV y continuamos discutiendo que se ha convertido en el tema de la semana, la regulación de las drogas. Se comentaba Denise todas las implicaciones que tiene pues la prohibición, todo lo que representa en función de la violencia, de la sangre, su relación, por lo menos en las teorías, en las investigaciones que se ha descubierto en torno al caso de Ayotzinapa, que hoy se cumplen 6 años de la desaparición de los 46 jóvenes, 4 años de la desaparición de los 43 jóvenes de la Normal Isidro Burgos de allá de Ayotzinapa. ¿Qué tiene que pasar? ¿Por dónde tiene que ir esta regulación? Se habla mucho de la marihuana como puerta principal, pero Ernesto Zedillo ha dicho que se tiene que ir más lejos, Juan. Sí, yo creo que no nos podemos, o sea, si el umbral es la legalización de la marihuana, me parece el umbral de la obviedad. Ya como dijo Denise, y esa es una de las evidencias de esta estupidez de época, en Estados Unidos es legal de una u otra manera en 25 estados. Ya hay aplicaciones de teléfono en los estados donde solo se usa con receta médica, que tu teléfono empieza a vibrar si estás cerca de un doctor que te puede recetar marihuana para una uña encajada, para un dolor de muelas, para cualquier cosa. Allá es una burla, aquí es una guerra. Sí, allá es algo que se utiliza en las fiestas como si fuera una cerveza y aquí nos estamos matando por eso. La regulación de la marihuana debe ser el primer paso de una estrategia de regulación de mercados muy ambiciosa. A mí se me hace que le deseo lo mejor al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero este es uno de los parámetros de qué tanta ambición histórica hay para transformar a México. Si no regulamos los mercados, no solo de
la marihuana, sino, como dice el expresidente Zedillo, también ver cocaína, regular la producción de amapola. Si eso no es la herencia del legado de regulación de este gobierno, va a ser simplemente la continuidad de la némesis política de Andrés Manuel López Obrador, que es Felipe Calderón. Ese debe ser el parámetro de exigencia que debemos tener. Sí, yo... Y se oye que hay distintos actores en el Congreso que están elaborando iniciativas. Yo esperaría que presentaran algo antes de diciembre. Con base en la evidencia que ya existe. Existen elementos y hay estudios de sobra y hay discusiones de sobra en México. Exacto, y que se legisle con base en la evidencia. Y el imperativo es la regulación, y quizá es el reto más grande, porque el Estado mexicano no tiene una buena historia, una buena trayectoria de regulación eficaz. Aquí estamos hablando de construir instituciones o darle atribuciones a instituciones que muchas veces no han funcionado. Pero me parece que Juan tiene toda la razón. La cuarta transformación será verdaderamente transformadora en lo esencial si cambia el paradigma de seguridad nacional y el de las drogas. Gibran. Sí, yo estoy de acuerdo en que debe presentarse una iniciativa cuanto antes y no estar sujeto a consideraciones sobre popularidad y sobre polarización, quizá. Puede ser, o más bien debe irse a mecanismos de procesos participativos como los que sugiere la Comisión Global de los expresidentes de la que hemos hablado. Es decir, la sociedad tiene que participar de la discusión, pero esto no puede aplazarse. Y más aún, creo que propuestas como la de la amnistía planteada por López Obrador, que no sé si transitará o no después de los foros, no tendría ningún sentido si no se plantea al mismo tiempo la legalización de las drogas. O sea, va a perdonar uno a los consumidores, a los sembradores, a los que transporten. No luego va a tener que agarrar Perdón, Gibran, necesitaríamos una amnistía cada 6 años, ¿no? Si no pero regulas. tampoco debe dejarse de lado, o más bien tiene que atacarse al mismo tiempo que la otra cosa que decía Denise. Hay todo un régimen político anclado en esa prohibición, y lo digo por Ayotzinapa, ¿no? Las cosas que no se han tocado ahí, ¿no? Por ejemplo, el operativo Tierra Caliente no tocó Huitzuco de los Figueroa. ¿Por qué? Porque los Figueroa son priistas, nada más, por las acusaciones de narcotráfico. Pero esta corrupción no es producto también de esa prohibición. Sí, es decir, por eso, al final tienen que atacarse las no dos puedes cosas. decir, no podemos cambiar si no se cambia el estado de las cosas. Yo creo que esta corrupción es producto de que la política aplicada hasta ahora, pues permite e incluso fomenta, ¿no? Claro, la pero, ilegalidad. como cualquier régimen político, bajo cualquier partido, porque además la corrupción que genera las drogas recorre a todos los partidos, no hay uno que se salve. O sea, Morena se ha salvado porque no ha estado en el gobierno, pero recordemos que en Iguala, pues quien permitió la explosión del mercado de las drogas, pues fue un gobierno perredista. El que está encarcelado es un alcalde de Iguala. Bueno, tan es así que además de ser un punto de quiebre para la administración de Enrique Peña Nieto, fue un punto de quiebre para el PRD. Acababa de entrar, ¿te acuerdas? Carlos Navarrete como líder del partido, y en ese momento se comenzó a resquebrajar lo que ya de por sí estaba Sí, más aún porque fue débil, su ¿no? corriente, Claro. la de los chuchos, que lo impuso, y con fuertes rumores que han consignado en los diarios sobre que fue una candidatura comprada, ¿no? Pero al margen de eso, lo uso como ejemplo, simplemente para evidenciar lo que es una realidad. Sí, es todo el régimen, Un mercado que genera ganancias de que entre 30,000... La verdad, nadie sabe. Nadie sabe, 45,000... No lo vamos a saber hasta que no se legalice. Ese es el punto. No sabemos nada, realmente no sabemos cuánta gente consume, no sabemos si hay un problema de salud pública. Lo que sí sabemos es el problema de la violencia. Un dato que sí sabemos, que viene en el documento que presentó el presidente Zedillo, es que gastamos 97% del presupuesto en acciones punitivas del Estado, policías, armas, cárceles, y 3% en estrategias de salud pública. No debería ser al revés. Sí, en prevención, en educación, y hay que cambiar la prioridad presupuestal en términos de energía, de qué hace el Estado,
en lugar de estar enviando al ejército a perseguir a jóvenes que consumen marihuana en una esquina. Pero es que eso es más fácil, y es más fácil para la policía, y es más fácil y es más rentable para el sistema corrupto ya que es tenemos. una industria, Y eso o sea, es una la prohibición es como la una industria de la industria. extorsión, claro. Sí, pero sería probablemente mucho más lucrativa la industria de la comercialización de las drogas en México. Juan Ramón de la Fuente escribió un artículo en el Universal, creo que fue, o el Financiero, no me acuerdo, donde decía... En el Universal. Sí, a ver, tenemos una crisis de desabasto de opioides en México, no se encuentran en los hospitales. ¿Qué pasaría si empezáramos a comercializar los opioides y exportarlos a los mercados globales? Sería muchísimo más rentable en términos económicos y con beneficios para el Estado mexicano, que al regular también coloca impuestos sobre la comercialización de estos productos. O sea, no veo más que aspectos positivos, y los negativos se combaten desde una perspectiva de prevención y salud pública. Sí, pero No hay quizá más. ahí habría que preguntarnos qué tan posible es esto con una relación bilateral como la que tenemos con Estados Unidos. Pues es o sea, que- Gibran, es el momento. Ese es el momento de- Dijiste hace rato algo que me pareció importante. No hay el contexto internacional. Yo creo que la función de un líder es crear ese contexto. Yo tal vez ahí difiero un poco de Denise en los tiempos. Yo me esperaría a que se firme el Tratado de Libre Comercio, ya que ese asunto esté totalmente planchado, dobladito y en el closet. Órale, ahí te va la legalización de las drogas. Ya que el tema de comercial se haya aprobado en los distintos congresos, a ver qué sucede con Canadá, me parece que es el siguiente punto de la agenda bilateral. Y si ya está planchado el TLC, y si Trump se enoja contigo por este tema, bien vale esa batalla, bien vale esa confrontación con un liderazgo en Estados Unidos que pues sí deja mucho que decir. O sea, pelearte Muy cuestionable. Pelearte con Obama era otra cosa, claro. pues, sí tenía sus riesgos. Aquí creo que solo le veo ventajas para un tema tan crucial en la vida del país. Pues, Sí, probablemente tienes razón. Yo no había incorporado la dimensión de incertidumbre de un TLC que no se ha firmado y que puede ser utilizado como instrumento en nuestra contra. Dicho eso, en el momento en el que se haya firmado, creo que Morena debería tener ya una iniciativa de ley lista Eso debería para estar ya presentarse. preparado. Exacto, es más, ya deberían tenerlo. O sea, Sí. hay evidencia suficiente, hay propuestas suficientes. Ayer Cedillo mencionaba, no, era Alejandro Madrazo, la cantidad de información que se ha generado en los últimos 10 años sobre este tema, de muchas organizaciones que ahora tienen un acervo de información suficiente como para legislar con evidencia. pues tenemos que despedir. México se debe volver un referente global de la regulación de mercados legales de drogas. Muy bien. Gracias, Juan. Insistamos, sin mota no hay país. Sin mota no hay país. Gracias, Denise. Muy buenas noches. Gibran, hasta la próxima semana. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Julio Ríos para hablar de su estudio sobre nepotismo en el Poder Judicial. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.